¿Quién te recomendó al presidente Carlos Alvarado? Porque ustedes, yo me imagino que el presidente Alvarado ni en foto te conocía a vos, nunca se habían dado la mano, y de repente llamar a un desconocido para que sea en un momento difícil, duro, de la economía costarricense, sea ministro de Hacienda, uno se imaginaría que debería ser alguien más del riñón, más cercano. Esas fueron las razones por las que yo consideré la oferta. Don Carlos tenía 6 años cuando yo salí del país a hacer mis estudios universitarios hasta el doctorado. Y obviamente ahí no había ningún conocimiento. Yo le pregunté una vez a él quién me había recomendado y no me quiso decir. Nada más me dijo, a manera de chiste, te busqué en LinkedIn, y no me quiso decir. ¿Y quién fue más irresponsable? ¿El presidente o vos? ¿Vos al venirte sin conocerlo o él al llamarte al gabinete sin conocerlo? Digo yo porque hay un nivel de desconocimiento total que, por más larga la llamada telefónica, no te permite ni a vos ni al presidente generar empatía para una tarea realmente difícil como es la economía costarricense hoy por hoy. Yo creo que los dos fuimos muy responsables. Muy responsables. Muy responsables. Ninguno fue irresponsable. Yo no creo que ninguno de los dos haya sido irresponsable. El presidente fue responsable en buscar a una persona que, modestia aparte, tiene un currículum que incluye lo que vos mencionabas, Claudio, de haber trabajado en muchas crisis. La primera crisis mía financiera fue en la de México en 1994. Acababa de terminar mi doctorado, estaba recién en el Banco Mundial y me tocó. Y de ahí muchas más. Sí hubo diferencias, y diferencias profundas de opinión, sobre todo después del COVID, no tanto antes. Y obviamente diferencias de estilo. Yo soy una persona muy directa, franca, y me gusta hablar con las cosas como son. O sea, el presidente no es ni directo ni franco. Yo no sé si él no lo es y no me gustaría juzgar a un ex jefe públicamente, pero ciertamente no le gustó que yo le hubiera mandado una carta. Vos me decís que eso es normal, que se nombre a alguien en un puesto sin haberse conocido, que se nombra por sus capacidades. Me queda la duda si uno no tiene, yo siempre he sido la idea de que uno como gobernante tiene que hacer equipos, y los equipos no se hacen de la noche a la mañana, que inclusive antes de llegar al gobierno hay que tener equipos. Y me estás diciendo de que alguien del propio partido del presidente es el que divulga una nota que vos esperabas que fuera de conocimiento particular del presidente de la República y de la persona, del colega al que le transmitiste también tu inquietud. O sea, no hay ahí una... Si hubiese sido un diputado de oposición, parecería que es más aceptable, pero se bajaron el piso gente de un mismo equipo. Bueno, yo sobre eso no voy a comentar, porque yo no soy partidario del PAC. Yo no he tenido participación en ningún partido político en este país, por razones de edad y que me fue muy temprano. No han ni empezado el debate, sostengamos la posición. Él tomó otra decisión, luego salió la ministra de Comunicación al tiempo, ya Nancy Marín. Yo no sé si con o no con el apoyo del presidente, y dijo que yo había hablado solo, sin autorización de acuerdo. Esa tarde yo le fui a decir al presidente que un ministro de Hacienda, y no, yo soy muy campechano, yo le dije, mire, un ministro de Hacienda sin credibilidad es tan útil como un buey paralítico. A nadie le sirve. Entonces, muchas gracias, señor presidente, yo me voy para mi casa. Y él me convenció de que no hiciera eso. Pero eso no son confrontaciones, son diferencias. Yo creo que son diferencias, incluyendo una diferencia de fondo y una diferencia de estilo, como el señor presidente lo apuntó cuando me pidió la renuncia. Tenemos estilos diferentes. Y anunciamos que íbamos a luchar contra la evasión, contra la elusión, contra la ilegalidad. Yo incluso hablé de levantar el secreto bancario, mucha gente se metió encima. Pero no en el sentido de que cualquiera puede agarrar los datos de un banco, no, sino hacerlo como lo hace España, como lo hace toda la OCDE fundamentalmente. Costa Rica está a la par de Nicaragua y de Guatemala en esto del secreto bancario, ¿verdad? Sí, pero los intereses más fuertes, los intereses económicos,
son los que saltaron ante esa posición tuya y esa propuesta tuya. Pero el presidente me fue dando apoyo. Inclusive gente que asesora en ministerios al presidente de la República, seguramente ese secreto bancario, cuando lo fuiste a proponer a Casa Presidencial, se dijeron, ¿a quién trajimos aquí, por Dios? Va contra nuestros intereses. Bueno, pero está a favor de los intereses de la población de este país. Estamos de acuerdo. Está a favor en contra de la enorme desigualdad del ingreso que tiene este país. Estoy de acuerdo. Está en contra de la enorme desigualdad de oportunidades y está en contra de que ciertos sectores rompan la competitividad de nuestro país y la productividad de nuestro país. Porque con la ilegalidad, la evasión y el lavado de un empresario o empresaria honesta no pueden competir. ¿Te dijo el presidente cómo imaginaba él a su salida a la economía costarricense o te dio carta abierta y dijo, haga lo que tiene que hacer, déjeme a mí tranquilo en otros temas? Yo no tengo clara cuál es la visión del presidente sobre la economía de Costa Rica al final del 2022. Y llegás y cortás una buena cantidad de cabezas del Ministerio de Hacienda porque consideras que no están haciendo bien su trabajo. Esa es mi lectura. Removes a alguien que está en temas de aduanas, removes al que está en temas de recaudación fiscal y cambias tu equipo hasta viceministros. Sí. ¿Por qué llegaste y te diste cuenta de que lo que estaba ahí no estaban haciendo su función o no estaban en una línea con vos o no tenían un compromiso? Porque muchos de los que removes tienen varios gobiernos de sostenerse en el Ministerio de Hacienda. Sí. Y uno de los que removió, uno de los más importantes, volvió... Lo acaba de nombrar semana y media después, a Carlos Vargas, director general de tributación. Mira, Elian lo volvió a nombrar. Sí, es una decisión de don Elian de volverlo a nombrar. Hemos comprado un edificio muy importante 3 o 4 veces, de acuerdo al avalúo, pagando alquileres. Yo le dije, mire, es que ese edificio era que pertenece, etc. No, alguien muy influyente, hay que mantener el alquiler. Una bronca, ¿cómo le vamos a cancelar el contrato? Entonces, usted pone $16 millones al año por 20 años. ¿Eso pagamos? Hacienda nada más. Solo Hacienda, 16 millones de dólares anuales en alquileres. Sí, señor. Entonces, no me gustaron las respuestas. ¿Cuántos casos, cuánto dinero cree usted que prescribe en Costa Rica por cobros judiciales? Eso no es evasión de impuestos, cobros judiciales de impuestos. Es que alguien llena su declaración de impuestos y le debo 100 pesos a Hacienda o 100 millones, la cantidad que sea, y nunca los paga. Y hay que ir a los tribunales para cobrarlos. Somos tan eficientes en Hacienda, y estoy siendo cínico obviamente o sarcástico, de que nos prescriben entre 12,000 un año, millones, otro año 20,000, etcétera, porque no lo hacemos a tiempo. Se perdieron 3,400 folders, carpetas de cobros judiciales que desaparecieron. ¿Pero cómo? Dígame usted. En Singapur, que mueven 4,5 millones de containers diarios, sistemas de inteligencia artificial. Un país que es del tamaño de San Ramón. 500 kilómetros cuadrados creo que tiene. Ok, por ahí. Con 5 millones de habitantes. Con 5 millones de habitantes y mueven millones de containers al día, ni hablamos al año. Es el centro logístico del sureste asiático. Bueno, ahí hay inteligencia artificial, econometría estadística y los sistemas son ciegos, nadie sabe cuál es el que va a salir, lo ponen ahí, usted pase, venga para acá. Y tiene de aquí, con un subrayador, una persona, un marcador, diciendo, este se supervisa, este no, este se supervisa, este no. ¿Y con qué criterio? Usted me dice a mí, Claudio, por favor, vos me decís, porque no me pudieron decir. Entonces, hay un tema. Porque es una persona que escoge cuáles se revisan y cuáles no. Fundamentalmente. Porque desde el 2004 estamos con el baile de los escáneres y no ha habido el martillo de instalarlos para usar la famosa figura del CIMI. El Ministerio de Hacienda es quien cobra y quien yo estaba llamando tiene que forzar la lucha contra la evasión fiscal, tiene que cerrar portillos, tiene que dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Y si estamos tan mal manejados, 59 sistemas de cómputo que no se hablan entre ellos.
Y esto no solo de este gobierno, a mí me Bueno, esto es viejo, más bien lo que a mí me sorprende, yo no estoy pensando en el gobierno de Carlos Alvarado, estoy pensando en cuántos ministros de Hacienda han pasado en el pasado, perdonando la redundancia, por ese Ministerio de Hacienda, se han dado cuenta de lo que vos estás diciendo y no se ha hecho absolutamente nada. Pero ahora que hablabas de ese número del 70 y del 30, que de una forma hasta antojadiza se estableció para el endeudamiento de Costa Rica, se me venía a la mente una anécdota de un libro que leía de François Mitterrand, que fuera primer ministro de Francia, que cuando llegó a gobernar, él quería limitar a las empresas públicas o al sector público de Francia para el consumo o el gasto de recursos, más bien. Y entonces llamó a dos asesores y les dijo, vean, hay que inventarse una regla fiscal para que estos carajos no gasten tanto de lo que gastan. Y los asesores le recomendaron, después de hacer un estudio, no tenían nada sustancial para establecer una regla fiscal. Y cuenta la historia que los tipos pensaron en un 3, en un 2, en un 4, pero le sonaba muy redondeado, entonces mejor 3,61. Suena más científico. Suena más científico. Y aquí cuando se aprobó la regla fiscal también hicieron 4,61 o 4,67. 4,61 de promedio. Entonces, y uno preguntaba, ¿de dónde 4,61 es el resultado de la fórmula, porque es el promedio de los últimos 3 años, etc. Sí, pero esa fórmula, ¿qué de científico tiene? Nada más un promedio, se ajusta, o son los economistas lo que dicen es esto y punto. Yo gozo cuando los presidentes o la presidenta que hemos tenido también dice, el Banco Central es autónomo, yo no me meto, pero también le dan instrucciones. Entonces, cuando les conviene es autónomo y cuando no les conviene están totalmente participando. Inclusive me llama la atención porque hace poco veía en 2 programas de televisión que invitaron a hablar al equipo de gobierno y está el presidente del Banco Central con los ministros del presidente. Entonces, ¿cuál autonomía? No, bueno, pero obviamente hay preguntas interesantes en ese sentido, pero lo que sí sabemos es que hoy sería una violación del Banco Central prender la maquinita para darle al gobierno. Eso es independencia. Sí, sí. Ahora, que sería una violación del Banco Central agarrar las reservas monetarias internacionales, monetizarlas y dárselas al gobierno. Hay grados de independencia. Que hace enlace y que habla en nombre del presidente. Habrá que preguntarle a don Carlos. Pero no te pasó nunca a vos. No, don Camilo. Llega a tocarte la puerta y diga, vengo a hablarle. No, tanto, le traigo el recado del presidente de la República. Sí, don Camilo es una persona que yo creo que generalmente se acepta, o los miembros del gobierno aceptan que es una persona muy influyente y que cuando él habla tiene el respaldo del presidente. Tiene el respaldo del presidente, por lo menos. Yo creo que si no hacemos algo, el futuro de este país está muy comprometido y el contrato social, la estabilidad de la democracia que amamos la gran mayoría de los costarricenses, está en riesgo. Y lo que habías planteado en gobierno que se debería hacer, ¿se ha estado haciendo o se engavetó todo y volvimos a una línea antes de Rodrigo Chávez? Sí, yo creo que sí. Yo no he visto lo que yo he recomendado todavía implementándose. Cuando se habla de un 9 punto y resto de déficit fiscales, eso hasta suena positivo dentro de la crisis que estamos viviendo. Algunos aventuran que eso es un número muy bajo, ¿no? Yo creo que ese número es incorrecto. Mi cálculo del déficit fiscal oscila entre el 11.3 y el 11.7.